eh, no quisiera que la segunda generara tanta luz que ellos quedaran en sombra. Pero son casos verdaderamente excepcionales. Yo diría que en este caso, más que un sesgo de envidia o el mismo ego de una primera generación, era esencialmente un fenómeno que vemos a veces con frecuencia y es muy maligno en las empresas y en las familias, que es que hay hijos preferidos y hay hijos que no son tan preferidos. Eso obviamente tiene unas perniciosas, perjudiciales y devastadoras consecuencias en la familia y en la empresa. ¿Y cuál es el resultado? Esta persona, después de haber estado, bueno, desde su niñez participando en ese negocio, pero en su vida adulta y vida profesional y durante décadas contribuyendo con dinero en metálico, año tras año, que pudo haber hecho la mil y una inversión, pero decidió no hacerla en favor del negocio familiar, que esta persona terminara básicamente sin ningún patrimonio. Y las otras personas que no pusieron dinero, que no invirtieron, que no arriesgaron, que no hicieron sino vivir la Dolce Vita, tuvieron patrimonio. Entonces, fíjense cómo es muy importante que el conflicto nos ayude como una regla para mantener el equilibrio y la justicia dentro del seno de la empresa familiar. Si nosotros rompemos el equilibrio natural de las cosas, evidentemente va a sufrir no solamente la empresa, va a sufrir la familia. ¿Quién más quisiera hacer un comentario al respecto de este caso? Aquí dice Yudri Vegas, da pena, pero hasta de la familia hay que cuidarse, cuentas claras mantienen las relaciones. Totalmente, Yudri. De hecho, eh, el dicho, cuentas claras conservan amistades, existe por una razón. Y es que si nosotros nos salimos de los parangones de la racionalidad, del sentido común, de la bondad, de la bonomía, de la justicia, no podemos tener un resultado sino destructivo. Y no es lo que queremos en las empresas familiares. Por su naturaleza, lo ideal sería que nosotros mantuviéramos relaciones precisamente de justicia. Entonces, ¿quién más quisiera hacer algún comentario con respecto a este caso? O si tienen experiencias parecidas que se puedan relacionar al mismo. Hola, buenas tardes. Muy ¿Cómo buenas están? tardes. Bien, Bueno, bien. yo no he conocido casos parecidos, pero sí entiendo lo que usted dice con relación a que, por ejemplo, la dinámica que se da en la familia es la misma que se da en la empresa. Si, por ejemplo, hay un hijo que es el hijo que toda la vida lo tiene como el inteligente, como el que maneja mejor los números, como el que ha progresado más que los otros. Ellos de una vez lo etiquetan o lo designan en el puesto que ellos entienden que debe dar para eso, aunque hay otras características que él no da para eso. Entonces, y que quizás lo tiene otro de la familia. Entonces, nunca le resaltan a esas características o esas habilidades y tienen a un favorito. Entonces es como igual, como se sientan en la mesa, en, en, en la casa para comer, así mismo es en la empresa. Y el punto de Correcto. dividir lo que es la empresa de lo que es la familiaridad. Eso es muy importante, que las empresas no lo tienen. Y si llega alguien de fuera y les recomienda sobre eso, ellos lo ven como muy frío, o sea que no está fuera de lugar porque ellos no lo conciben, que la familia es la familia, aún el negocio se quiebre por ella. O sea, ese es el concepto. Y no, hay algunas que pueden ser más flexibles que otras, pero necesitan tiempo para digerir eso. Eso es un trabajo que hay que hacer más si es la primera generación, que es a veces la más cerrada. Pero ya si es una generación más moderna, es posible que sean un poco más flexibles. Pero igual, ese sentido de familiaridad, eh, hay que saberlo entender
para poder manejar el negocio, porque no se puede manejar el negocio igual que se manejan en la casa. O sea, aquí no somos primos, aquí no somos mamá y papá, aquí no somos, es muy cuesta arriba entender eso. Y que tú tengas un hermano, yo sí trabajé en una organización para los años 2000 y algo, que ellos eran así mismo, ellos tomaban de la caja chica, llegaba el primo del campo, tenía una Claro, situación, o para pagar unos lentes que él se había comprado claro, y tenía que pagarlo porque también lo cogía a crédito a alguien, no necesariamente que fue una tienda, no. Entonces, mire que tío, yo necesito dinero porque yo compré unos lentes y esto que lo otro, y él les resolvía eso de una vez de la caja chica, sáquenlo, tú sabes. sí, sí, Entonces, ahí está. Bueno, la empresa fracasó, efectivamente, cerró sus puertas. claro, Y eso no es claro, casualidad, eso no es claro, claro, casualidad, claro. eso es una empresa que tenía varias sucursales de electrodomésticos distribuidos en diferentes puntos del país, y fracasó, porque es que imagínate con eso, con esa manera de moverse, o sea, todo el que llegaba, Villeguito el que llega, y entonces los que no éramos de la familia, ya tú te imaginas en en la situación en que nos veíamos. También trabajé en otra, que eran esposos. Ay, ay, ay. Entonces yo era la gerente de recursos humanos, ya tú te imaginas, yo traía la cama, Ajá. los problemas de la cama al negocio. O sea, cosas así. Y entonces tenían trabajando a los hijos de los hijos, porque tenían los dos, no, bueno, él, el hombre, era que tenía otro matrimonio y él tenía los hijos trabajando. Entonces, la mujer actual, que era la que estaba con él en el negocio, vivía criticando la manera en que los hijos manejaban los departamentos que él le asignaba. Y tú tenías Claro. que escuchar todas barrabasadas. Y yo, Dios mío, yo no puedo con eso y cosas así. Entonces, eso afecta el manejo de la organización. Eso lo afecta Sin realmente. duda, Pero sin duda. hay algunas que logran sobrevivir, se dejan llevar, pero el que no se deja llevar puede verse en una situación difícil la empresa. Yo creo que hay empresas familiares que tienen negocios tan buenos que sobreviven a pesar de la familia, porque la familia tiene muchas disfuncionalidades, pero el negocio como tal es tan bueno, tiene unos márgenes de ganancia tan importantes o tiene un posicionamiento en el mercado tan importante que el negocio sigue produciendo. Entonces, bueno, la gente se hace la vista gorda cuando las vacas están gordas, ¿no? Pero el problema es que al final del día son situaciones insostenibles. Ahorita dijiste algo muy importante, de que ese criterio priva mucho, sobre todo en las pymes familiares, de que primero es la familia, pero es un concepto que definitivamente, si me preguntan a mí como consultor, está total y absolutamente errado. En la familia, lo primero es la familia. En la empresa familiar, lo primero es la empresa, no es la familia. ¿Por qué? Porque si yo doy prioridad a la familia, eso quiere decir que el criterio con el que yo voy a hacer todo es un criterio familiístico, no es un criterio de gestión, no es un criterio gerencial, no es un criterio que propenda el sostenimiento y sobre todo el crecimiento de la empresa. Y hay una cosa importante, de hecho hay un artículo, no sé si les hicieron llegar los artículos que les envié dos artículos que les comenté la clase pasada, ahorita les quiero enviar otro, pero este artículo se llama Crecer o desaparecer, el dilema de la empresa familiar. Si la empresa familiar no está constantemente creciendo, está desapareciendo, así no se dé cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la empresa familiar el criterio que priva es el familiístico, es primero la familia, eso quiere decir que en segundo lugar, después viene la meritocracia, viene el poner a alguien en el puesto que corresponde no solo porque tiene mi apellido, sino porque es el más apto. No, eso viene después. Lo importante es que tenga el apellido, lo importante es que sea mi hijo, mi nieto, o mi primo, o mi tío. Ese es el criterio. Y ese no es necesariamente el criterio que más le sirve a quién, a como digo yo, medio en broma, medio en serio, al mudo. ¿Quién es el mudo? La empresa familiar. Porque la empresa no puede hablar. Entonces, hablarían los indicadores. Y muchas veces las empresas familiares, el único indicador que le hacen caso, las MIPIMES familiares, en muchas veces el indicador que le hacen caso es el del flujo de caja, más nada. ¿Cuánto tengo en el banco? Ese es el indicador que generalmente ven. Y hay muchos más indicadores, indicadores de operaciones, indicadores de recursos humanos, indicadores financieros, indicadores de mercadeo, indicadores estratégicos, que nos dan una ubicación clara de dónde estamos en el mapa y hacia dónde podemos ir con el curso que llevamos, la dirección que vamos, la velocidad que vamos. Bueno, efectivamente, si nosotros vemos
el criterio familístico sobre el meritocrático, sobre el gerencial, la empresa está destinada a desaparecer. Y muy posiblemente la familia está destinada a separarse. Sobre eso que comentaste de hijos, relaciones de hijos políticos y familias ensambladas en el seno de la empresa familiar, es el segundo caso que voy a tocar ahorita, que es un caso bastante interesante. También es un caso verdadero y es un caso que involucra una fortuna, en este caso venezolana, de una persona que tiene, para que lo puedan parangonar, una estatura financiera perfectamente como la de don Fran Reinieri y del Grupo Punta Cana, de ese tamaño de empresario. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, para ir cerrando el primer caso de análisis, si nosotros vemos que no existe ningún freno de ninguna generación, ningún freno desde el punto de vista organizacional y ningún freno desde el punto de vista moral hacia los errores e injusticias que se están cometiendo en la organización, mi recomendación básicamente es que o se toman medidas, por difíciles que estas puedan aparentar ser, o que las personas que notan y sienten ese disconfort, que notan esa injusticia, se vayan separando y desincorporando de la organización. ¿Por qué? Porque así como está muy de moda ese término de las personas tóxicas, existen empresas familiares tóxicas y las empresas familiares tóxicas son esencialmente aquellas que literalmente hacen que nosotros no solamente obtengamos solo una fracción del beneficio económico que deberíamos obtener, sino que además de eso, o lejos de producirnos bienestar emocional, nos producen gasto emocional, nos producen toxicidad, nos producen una pérdida de calma, de paz, que es lo que debería haber. La regla de rule of thumb, como dicen los gringos, la regla fundamental para que ustedes sepan si un conflicto está mal o bien gestionado es la siguiente. ¿Existe algún alguna perturbación en tu percepción, y ojo, ni siquiera tiene que ser una realidad, esto a nivel de percepción, en tu percepción de bienestar económico o emocional, si tú tienes una percepción donde hay perturbaciones de bienestar económico o emocional, algo está pasando, algo no está funcionando, el sistema tiene un problema. Y ese sistema tiene que ser o reseteado, o reiniciado, o transformado, pero si sigue igual, esa sensación no va a hacer sino profundizarse y crecer. Entonces, mi recomendación básicamente en esos escenarios es que las personas cuando tengan la más eh, mínima duda, sospecha o sensación de que su sentido de bienestar, su percepción de bienestar físico, emocional, mental, económico, no está en donde debería estar, mi recomendación es que o se hable claramente y de forma directa y rápido de esto, o sencillamente se incorpore en la empresa. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más sobre este caso? Aquí pusieron, faltaron mecanismos de control y alarma, excelente, que mantuviesen a los manejadores de la empresa al tanto de la situación. De haberse notificado este tipo de gastos a los inversores, hubieran tomado acciones para prevenir que llegue hasta donde se llegó esa situación. Hay que aprender a separar la familia del negocio. Muy buen comentario, pero te quiero hacer una aclaratoria a la persona que escribió esto. En realidad no faltaron controles. No es que esto fue una situación subrepticia de la que nadie se dio cuenta en realidad. No es que esta persona, porque literalmente, o sea, les doy el caso específico. Esta persona, el 1 de diciembre, digamos, del año 1980, recibió una bonificación en la empresa de la que era propietario, una empresa aparte de construcción, $1 millón. Entonces agarra $500.000 de su bonificación y se los entrega literalmente al negocio que no está siendo gestionado por él para que ellos lo manejen a su buen ver y entender. Evidentemente esto es un error. Evidentemente esto es un error. Evidentemente, si no hay controles de ningún tipo, uno no sabe a dónde va a ir esto. Si ¿Cómo les explico? En las empresas familiares existen accionistas pasivos y accionistas activos. Activo es aquel que yo estoy en la operación, el día a día, en la cotidianidad. Y el accionista pasivo es aquel que simplemente tiene acciones, tiene una relación propietal con la empresa, pero yo no estoy en la acción, yo no estoy en la operación. Si yo voy a ser un accionista pasivo, no implica que es que yo me voy a desentender por completo de la operación de la empresa familiar. No, eso es un error.
Si yo soy un accionista pasivo, esto lo que significa es que si bien yo no estoy en la operación, yo no estoy en la trinchera con los soldados en plena batalla, yo sí debo tener el deber y el derecho de acceder a la información, de acceder a los números, de poder ver qué se está haciendo con el dinero, si se están pagando los proveedores, cómo se está absolutamente todo, toda la información y que ni siquiera tenga yo que pedir permiso para acceder a la información, sino que la información esté transparente ahí dispuesta para que cualquier momento, en cualquier momento yo la pueda verificar, acceder, leer y empaparme. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que no se trata de que no se dieron cuenta. Se trata de que hay un fenómeno, y esto quiero que lo graben, hay un fenómeno que normalmente asociamos con el campo público, con el campo político, con el Estado, que es la corrupción. La corrupción, mis estimados participantes de este curso, no es un fenómeno exclusivo del ámbito público. De hecho, yo diría que una de las tipos de organizaciones más corruptas que existen, a veces por desconocimiento, a veces por maldad, a veces por la conjunción de ambos factores, es la empresa familiar, de cualquier tipo, de cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque la empresa familiar priva mucho el criterio que dijo uno de los participantes de que primero es la familia y después la empresa. No, señores. En la empresa familiar lo primero es la organización, lo primero es la empresa y después viene la familia. Porque la empresa se debe a la creación de capital, a la maximización del beneficio para sus accionistas y relacionados, no al contrario. Entonces, básicamente, en este caso, como corolario, como conclusión, les puedo decir que estamos en presencia de una empresa corrupta, una empresa donde efectivamente el dinero ingresaba y a nadie le interesaba rendir cuentas, donde una parte interesada en ver el florecimiento económico de la familia ingresaba un dinero, pero jamás vio una contraprestación. Y cuando digo jamás, es que no hubo un ejercicio económico, no hubo uno donde esa persona recibiera utilidades. Imagínense meter dinero en un negocio desde 1973 hasta el 2006, donde ustedes jamás vean una utilidad, jamás vean, eh, aquí se dice el queso a la tostada. A eso nos enfrentamos. Aquí hay un comentario, la típica frase, business or business. Sí, es así. Disculpe que no me permite mandar mensaje al chat general. ¿Ok? Una pregunta, ¿no hubo un poco de dejadez del que estaba inyectando el capital porque él tampoco hizo el esfuerzo de saber qué se hacía con su dinero? Sí, yo comparto tu visión. No solamente se trata de la corrupción del sistema, evidentemente un sistema corrupto, pero sí, también se trata de, vamos a llamarlo dejadez, como dices tú, o confianza exacerbada, extrema, porque esa persona debió durante tantos años abrir los ojos y decir, estoy cometiendo un error, pero ese aha moment no existió. Existió aún muchos años después y ya era muy tarde. Entonces comparto eso contigo. Ani, ¿quieres decir algo? Sí, en ese mismo sentido, que él realmente, el que inyectaba capital, no es la víctima, él también es responsable, que esa es otra de las cosas que se da. Tú escuchas mucho en las empresas familiares que tú llegas y comienzan a criticarse entre ellos, y tú dices, pero ¿y por qué que ellos me lo dicen a mí? O sea, ¿por qué que me lo están diciendo a mí? ¿Qué es lo que ellos quieren que yo haga? Porque yo no tengo que ver con eso, yo acabo de llegar. Entonces tú cuando te adentras y comienzas a conocerlo, entonces tú entiendes por la dinámica familiar y las cosas que se dan, ya tú encuentras las respuestas. Y es que él es el corresponsable de muchísimas de esas cosas, porque Ujú. no dice nada, es así mismo loco con su familia, y que yo soy loco con mi familia, ay, mi familia es todo para mí, ¿me entiendes? Entonces, todavía hay gente incluso que le hacen eso y sigue confiando en la familia. Óigame, Claro. hay yo digo que esas son personas que tienen problemas mentales. Yo lo califico como, mira, tú necesitas de verdad terapia. Vete a un psicólogo, mijo. ¿Qué masoquismo? Hay Ani, masoquistas. no puedo sino aplaudir tus palabras
Hay muchos empresarios familiares que deberían ir a terapia y te voy a decir algo. El perfil psicológico de esta persona del caso es un hijo del medio. Son tres hijos, él es el del medio. Es una persona con una autoestima bastante golpeada, digámoslo así, buscando mucha aprobación de sus padres y definitivamente temeroso de ocasionar un conflicto en la familia. Entonces, ahí se dieron los ingredientes para que se diera la tormenta perfecta. Y ojo, debo decir una cosa importante. Mientras esta persona invertía grandísima parte de sus recursos económicos bien habidos, bien trabajados, en regalarlos básicamente a su propio Iure. El propio Iure en la antigua Roma era la familia, papá, mamá, hijo. Pero esta persona se casó, esta persona tuvo hijos, esta persona hizo su vida también. Y esta nueva familia jamás tuvo los privilegios económicos que seguía teniendo la familia aquella gracias al dinero que él mismo producía. Fíjate. Increíble. Y Wow. asombroso, asombroso. O sea, te puedo decir de casos específicos donde sus hermanos podían viajar, ¿qué te digo yo?, a comprar ropa a Miami a sus hijos y sus hijos a veces no tenían ropa. O sea, estas incongruencias que podemos ver en empresas familiares que vienen de familias muy disfuncionales, eso hace que efectivamente la empresa esté infectada de esa disfuncionalidad, que esté enferma de alguna manera, y si no existe lo que nosotros llamamos en consultoría un factor motorizador, es decir, esa persona que tiene un elevado estado de conciencia y dice, aquí las cosas no están sucediendo como deberían suceder y debemos hacerlo distinto. Si eso no ocurre, generalmente las empresas desaparecen, por supuesto. Y ojo, una estadística del profesor John Ward, si mal no recuerdo, de Northwestern en Chicago, de la primera a la tercera generación, solo llega algo así como el 3,5% de las empresas familiares. O sea, de cada 100 empresas que nacen hoy, octubre de 2024, solamente 3,5 de esas 100 van a llegar a manos de los nietos. Imagínense. Fíjense lo delicado que es el negocio de una empresa familiar, que la tasa de mortalidad es altísima, la tasa de fracaso es altísima. Y precisamente Sí. actividades como estas lo que quieren es vacunar a las empresas familiares, sobre todo a las pymes familiares, para que puedan seguir su senda de crecimiento. ¿Ves? ¿Quieres comentar una cosa más? Sí, con relación también a lo delicado que es eso, porque incluso si llega una persona y detecta estas debilidades, que no es de la familia, esa persona, vamos a suponer incluso hasta también que alguien que Un familiar políticamente, político, a un claro. familiar político que llega y encuentra esto, tú me entiendes, puede presionar hasta para robarle la empresa a ellos, porque ven que hay una situación, que hay un punto débil en ellos, que ellos no saben manejar. Incluso yo he Bueno, escuchado de empresas que se la han, o sea, tú siempre escuchas en esas empresas cuando tú entras que le han robado muchísimo. Y tú, pero ¿y por qué? O sea, no entiendo. Y cuando tú, te digo, cuando tú ya estás, tú dices, pero es que claro, ¿cómo no le van a robar? ¿Cómo no le van a robar? Mira cómo piensan, ¿me entiendes? Entonces, es un caso perdido porque cuando tú que llegas y te contratan incluso para eso, por ejemplo, si tú eres de recursos humanos, se supone que tú tienes que en algún punto dar alguna recomendación en aspectos que pueden afectar la gestión humana, ¿verdad? Entonces, te ven como que eso es innegociable para ellos, que tiene que quedarse así. Entonces, imagínate, vas a seguir recibiendo que te van a seguir robando. Incluso en hoteles, gente que tiene hostales, yo he trabajado, y la gente, se le han metido personas a vivir ahí, imagínate. porque a vivir, porque ven que lo deja a ellos, a la familia, perdón, lo deja eh, a, a ellos dos con sus discusiones, pero mientras tanto ellos van ganando terreno hasta que se entran y se quedan a vivir ahí. Entonces, esas debilidades, ay, y lo dejan vivir ahí, él es buena gente, déjenlo.
Eso no es nada, Sí. o sea, una cosa que son, son realmente casos muy impactantes, realmente. O sea, a veces yo digo, ¿y esto existe? Bueno, tienes tanta razón que en este caso en particular, el gerente de la tienda, porque había un gerente de la tienda, él terminó con todo lo que robó, porque no se puede decir de otra manera, él terminó montando otra tienda. Entonces, sin crédito bancario, sin inversionistas, él solo terminó montando otra tienda. O sea, él solo con su salario terminó comprando un gran inventario, alquilando una tienda, haciendo una imagen corporativa y terminó haciendo una empresa que terminó siendo más grande que la Casa de la Música. Ay, Entonces, qué bueno. esto refrenda tus palabras, es verdaderamente así. Pero ¿de qué manera podemos blindar? Porque obviamente, más allá de lo tragicómico del caso y del otro caso que les voy a comentar, la idea es que nosotros podamos identificar, como les decía, es más fácil, muchas veces es más fácil para nosotros identificar los errores en los demás que uno mismo. Entonces, estos casos nos sirven para eso, para poder en esos casos reales poder identificar dónde está el error con más facilidad y sobre todo poder nosotros designar dónde pueden estar las soluciones para evitar que ese tipo de situaciones sigan ocurriendo, al menos en mi organización familiar. Porque tal vez no en todo, pero tal vez un pequeño pedazo, una pequeña sección, un pequeño fragmento, sí aplica al caso de todos los participantes acá. Y lo ideal es, como les decía yo, todo empieza por un solo factor. Y se los voy a poner sencillito. Nosotros le llamamos el índice de bienestar emocional y económico. Si ustedes sienten que algo no está funcionando bien, es como con una relación de pareja, es igualito. Algo no está marchando bien, es un termómetro emocional interno que uno tiene y uno siente ese disconfort como producto de. Uno lo primero que tiene que hacer es verificar si es simplemente una percepción. Ah, no es que yo creía, yo pensaba, o es que efectivamente está ocurriendo una situación que está afectando ese índice de bienestar emocional y económico. Eso es lo principal. Estén muy alertas de ese termómetro interno. Eso es lo primero que yo les puedo decir. Eh, bueno, con esto, básicamente quiero terminar este primer caso, que como les dije, es un caso real, es un caso que nosotros tenemos ya rato viendo documentado y que el producto final de esto es que no solamente la Casa de la Música ya no existe, a pesar de que era un negocio con unos márgenes de ganancia interesantísimos, un negocio muy noble desde el punto de vista económico, y la familia, ya la primera generación falleció, pero la segunda generación no existe absolutamente ningún vínculo, ninguna relación, ni ninguna cercanía. ¿Es eso lo que queremos alcanzar con la empresa familiar? No. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo los roles de las cosas. En la empresa familiar, lo primero es la empresa, no es la familia. ¿Alguien quiere hacer un comentario final o puedo avanzar al segundo caso? ¿Ok? Creo que puedo avanzar al segundo caso. Perfecto. Bueno, este segundo caso, eh, aquí, a diferencia del primero, sí me voy a permitir dar nombres porque no es un cliente, es simplemente un caso que nosotros estamos estudiando en la firma y que nos llama muchísimo la atención. En este caso estamos hablando de don Osvaldo Cisneros. Osvaldo Cisneros es un magnate venezolano, perdón, fue un magnate venezolano que murió hace poco tiempo. Él tiene una fortuna estimada en unos 1,5 billones de dólares. Es decir, como les comenté antes, tiene una estatura financiera que perfectamente lo podemos poner al lado de un don Frank Reinieri de Grupo Punta Cana. O sea, es un magnate de verdad, o era un magnate de verdad. Esta persona había contraído nupcias con una señora, Ela Fontanals. Todo esto lo pueden buscar en internet, todo está disponible en internet. Y ellos tuvieron unas hijas y se divorciaron. Esencialmente, este señor eligió como mecanismo de transmisión sucesoral de su patrimonio un testamento. No me quiero poner muy técnico, pero básicamente las personas mueren ab intestato, como se dice en latín, es decir, sin testamento o con su testamento. Él eligió hacer un testamento, cuestión que me llama la atención muchísimo, sobre todo porque
En materia sucesoral, en la planificación sucesoral, es decir, cómo los grandes patrimonios de las empresas familiares se planifican para poder transmitir a las próximas generaciones, tanto la administración del negocio como el patrimonio acumulado, ya no se estila hacer testamento. No sé si es que fue una cuestión generacional, ya él era una persona, yo creo que cercano a los 80 años. No sé si es que fue tal vez producto de una mala asesoría, que me cuesta pensar eso, porque el acceso que tenía esta persona a consultoría de primera línea era